Miércoles del corazón con nuestro queridísimo doctor Ángel González Medina. El tema de hoy, hipotensión arterial. ¿Usted sabe lo que es eso? Pues quédese ahí que el doctor Ángel González Medina pues lo va a explicar en breve. Vamos a recordarle nuestros números de contacto. Son 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Usted puede comunicarse con nosotros aquí en cabina y cualquier pregunta de cardiología, presión arterial, el doctor Ángel González Medina estará en la disposición durante este tiempo en que estemos al aire para responder sus inquietudes. Doctor Roberto Lafontaine. Sí, Liz, mira, pero antes de comenzar con el doctor González Medina, porque la verdad que es una sesión tan interesante, tan intensa la que hace el doctor, que ya todo pasa a un segundo plano, llamarle la atención de los amigos que del gran público que nos escucha a nosotros sobre el resurgimiento, no el resurgimiento, la presencia de un brote de COVID. Para darle una idea, la positividad en las últimas 4 semanas se había mantenido en alrededor de 1.20. Ya al día de ayer, la positividad de COVID estaba en 3.98. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente está a un punto porcentual y 2 fracciones por llegar a la positividad de seguridad, que es a la de 5. O sea, se está disparando el COVID aquí en República Dominicana. Hay todavía menos, aproximadamente un 30% de las personas que se deben vacunar con la tercera dosis, con la dosis completa. Lo que queremos decir es que mientras tanto retomen las medidas de salud pública con el uso de mascarilla, con la higiene, mantener el distanciamiento entre las personas, aireados los espacios que están cerrados, porque va aumentando sensiblemente, y que no se lleven de que la mortalidad por concepto de COVID es baja, porque el COVID es, por así decirlo, un asesino con las personas que están en situaciones comórbidas, o sea, aquellas personas que tienen otras enfermedades, las personas que están en los extremos de la vida. Así que vamos a tener ojo visor en ese sentido. Muy importante su acotación, doctor Roberto Lafontaine. La gente está descuidada y los casos comienzan a aumentar, así que no nos sorprendan. Vamos a tratar de tomar estas medidas en cuenta, ser prudentes y cuidar nuestra salud, porque la salud merece respeto. Doctor Ángel González Medina, buenos días. Buenos días, Lizania. Un placer estar de nuevo por acá, después de una breve ausencia que valió la pena por los frutos. Nos hizo falta los por frutos aquí. que siempre recogemos en esas actividades internacionales. Roberto, mucho gusto, ¿verdad?, de volvernos a encontrar de nuevo, y a Mauri, que acaba de salir un momentito de la cabina. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, a pesar de que no se toma muy en cuenta, porque es la hipotensión arterial, que es lo contrario de la hipertensión arterial. Porque en realidad, si vemos la hipotensión arterial, no sería exactamente una enfermedad, es como una consecuencia de una enfermedad o de una condición clínica. Por supuesto, hay personas que ya son escasos, pero hay personas que sí son, de hecho, son hipotensas, o sea, que tienen presión arterial baja, son muy pocas, permanentes, y que lo hacen sentirse muy débiles, con falta de fuerza, decaídos, y uno sabe que son muy pocos, pero sí es bastante frecuente. No se tiene unos datos así concretos, porque como pasa como una condición benigna, no se toma muy en cuenta. No, presión baja, eso no mata a nadie, pero no es exactamente así, siempre y cuando se asocie con una condición clínica importante, que puede ser el primer signo de alarma de algunas enfermedades. O sea, un paciente que está hospitalizado, que de repente se pone frío, hipotenso, uno inmediatamente comienza a pensar en algunos diagnósticos que pueden ser sombríos inclusive, como es el caso de una septicemia, un shock séptico, o un shock por hemorragia. Por una hemorragia, una persona que aparentemente está bien y de repente tuvo un sangrado, que no lo hemos visto, pero que puede sugerirse por el grado de reducción de la presión sanguínea. Y el sangrado, doctor, entonces puede estar, usted dice que puede estar en la barriga, por ejemplo. Sí, puede estar en el abdomen, puede ser una úlcera sangrante, tú no has visto nada, o un divertículo en el colon, con un sangrado profuso.
todavía tú no has evidenciado. Eso es como una llave que se abrió. Que se abrió, exacto. Entonces, ahí la presión cae. Tiende a caer porque disminuye el volumen de sangre que hay en la circulación. Es lo mismo que le pasa a los niños cuando le da diarrea. ¿Por qué las madres se preocupan tanto cuando tiene un niño que tiene diarrea, tiene vómito? Eso es de Se ponen pálidos, ¿verdad? Ahora bien, se ponen pálidos y se ponen también hipotensos, que es el tema que usted está tratando hoy. Entonces, y se mueren por deshidratación. ¿Se mueren? Sí, porque entonces la reducción de la presión sanguínea, hay una disminución de la perfusión, es decir, de la cantidad de volumen de sangre que debe llegar de oxígeno y nutrientes a los diferentes órganos, y los órganos comienzan entonces a fallar. Y claro, si hay un proceso infeccioso, como es el caso de una gastroenteritis, pues lo más probable es que el niño va a tener problemas. Ahora bien, antes de entrar en esta parte, que ya les hablé, el aspecto patológico, el aspecto de la enfermedad, es muy frecuente que un médico o que entre una persona de emergencia, mira, tengo la presión bajita, tómamela por favor, que tengo la presión bajita, o sea, y no la toman, su presión está normal, o efectivamente la presión está por debajo del indicador, cosa. ¿Esto qué opinión le merece en este sentido? Fíjate, lo que pasa es que hay una definición clara. Todo paciente, para considerar lo que tiene una hipotensión arterial, es aquel paciente que tiene una presión sistólica o máxima, como le llamamos, la alta, por debajo de 90 milímetros de mercurio, o 9, como lo dice la población, 9. Y la presión bajita o diastólica está por debajo de 6 o de 60 milímetros. Entonces, doctor, a ver, para que la gente nos entienda, lo que usted ha dicho, la gente normalmente debe tener 120, 80 o cercano ahí, ¿verdad? Exacto, más o menos. Exacto. Si la de 120 está por debajo, 120, ese número está por debajo de 90, entonces ya eso es hipotensión. ya eso es hipotensión. Y si la 80 está por debajo de 60, entonces también es hipotensión. También es hipotensión. Okay. Exacto. Ahora, ese rango, perdón, entonces, obviamente, esa es la definición. Sabemos que hay personas que pueden tener presión baja, que eso normalmente una embarazada, mujeres jóvenes embarazadas. Las mujeres jóvenes son las que más comúnmente tienen presión baja. Muchachos jóvenes también, pero es más frecuente en mujeres o en personas de edad, pero ya relacionado con otros aspectos, porque estén tomando medicamentos que puedan inducir a eso, o porque estén deshidratados, etcétera. Pero lo más común en personas jóvenes, y especialmente jóvenes, mujeres y embarazadas. Ahora, ese rango de presión baja necesariamente debe ser conocido, porque yo puedo tener una persona que tenga una presión arterial de 120-80, sin embargo, su presión normal sea de 90-60, por ejemplo, ya 120-80 me la tipifica como una persona hipertensa. No, porque esa es tu presión normal. Claro, una persona normal, que normalmente tenga una presión 90-60, 90-50 hasta puede tener. Sin embargo, lo que pasa es que a lo mejor por una emoción, por un dolor, por un susto, puede elevar la presión a 120, o porque esté muy ansioso o angustiado, puede subir a 120-80, pero eso es normal. Y a todo esto también hay que definir un aspecto. Lo que hace que la gente se coloque como anormal es que da sintomatología. ¿Ok? Correcto. En el esquema de atención primaria, en el concepto de atención primaria, cuando usted agarra una persona, ese médico que aspiramos, ojalá que en poco tiempo en nuestro país nosotros tengamos la posibilidad de contar con la atención primaria, esa persona que lo empezamos sin ningún tipo de problema a verificar su presión y notamos que ella vino a una consulta de seguimiento. Y en esa consulta de seguimiento encontramos que tiene 110-70, por ejemplo. Y en la próxima, 110-70, 3 meses después. Y siempre 110-70. Pero cuando tiene 40 años, tiene 140-80. Entonces, evidentemente, en la clasificación que usted nos acaba de decir, doctor, ¿qué ha pasado ahí? Bien, entonces ¿está hipertensa o no? Comienza a demostrar que su presión arterial se va elevando. Recuérdense que la presión arterial, en la medida que vamos envejeciendo, y especialmente después de los 55 años, pero después de los 35 años, puede comenzar un aumento de la presión. Entonces tú tienes que relacionar lo que está pasando con esta persona. Aumentó de peso, o está sometida a un estrés laboral o familiar,
o algún otro tipo de eventualidad que esté contribuyendo a modificar los mecanismos reguladores de la presión arterial. Nosotros tenemos mecanismos que la regulan. Por ejemplo, yo puedo ahora mismo... El sueldo, por ejemplo. El sueldo. Pero yo puedo tener, por ejemplo, una herida con un sangrado profuso en un accidente. Mi organismo tiene la capacidad de que, aunque haya sangrado, haya perdido sangre, al aumentar la frecuencia cardíaca, eso hace que aumente, es decir, para defenderse. Pero va a llegar un momento que si ese sangrado continúa y no se hace nada, ese paciente termina no solamente de hipotensión, sino que puede terminar en un shock y muerte, porque la sangre es necesaria y el volumen. Y lo mismo pasa con el que se deshidrata por el calor, o el que se deshidrata por un ejercicio extremo, o por diarrea y vómitos. Doctor, usted mencionaba al iniciar que mucha gente no le presta atención a la hipotensión porque dice, bueno, yo no me voy a morir de eso, porque dicen, no necesariamente es así. ¿Cuáles son las complicaciones de salud que puede traer la hipotensión arterial al Fíjate, paciente? lo que pasa es que yo pienso que antes de entrar ahí pudiésemos hablar de causas. Ok, sí. Y ya mencionamos algunas causas, Sí. ¿verdad? Para las personas que están sintonizando en este momento, Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Son las 11:14 de la mañana en todo el territorio dominicano. Y cada miércoles en Cátedra Médica hablamos con el corazón y del corazón de la mano del doctor Ángel González Medina. El tema de hoy, Lisania, Roberto Lafontaine, Nelson Rodríguez Monegro en Moca. Le estamos tratando con el doctor Ángel González Medina, hipotensión. Adelante. Bien, cuando hablaba de la definición, porque es muy importante, cuando usted tiene hipotensión arterial y esta, por ejemplo, ya en un paciente que no era hipotenso, que tenía su presión normal, entonces, ¿qué va a pasar? Que primero está en niveles que no son los considerados como normales, está por debajo como los niveles mínimos normales, en primer lugar. En segundo lugar, eso determina que hay una disminución del aporte de sangre a órganos tan nobles como el cerebro, el riñón, etc. Y eso lo que lleva en primer lugar es a desvanecimientos, mareos. Quizás mientras más profundo es el problema, pues más síntomas vamos a tener. Entonces hay una serie de causas que sí tenemos que tomar en cuenta, que van desde enfermedades cardiovasculares que se asocian con este trastorno, el uso de fármacos que reducen la presión arterial, pueden inducir a la reducción de la presión sanguínea, enfermedades como el hipotiroidismo. Personas que tienen... ¿Qué es eso, doctor? Hipotiroidismo es una disfunción o disminución de la función de la actividad del tiroides. Entonces el hipotiroidismo se asocia muchas veces con disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial. Y esa puede ser una causa de hipotensión, de la hipotensión. presión baja, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué más, doctor? Cuando uno ve un paciente que tiene esto, sobre todo mujeres, lo primero que uno piensa y comienza a elaborar su historial clínico, buscando si hay una relación con tiroides. Es decir, qué otras manifestaciones clínicas pudieran estar presentes. Por ejemplo, los estados de depresión. Los estados de depresión llevan a también asociarse en algunos casos con reducción de la presión arterial. Los pacientes que son apáticos, que tienen esa disautonomía, ese desarreglo en su sistema nervioso, pues generalmente tienen expresión un poquito baja, son personas que son poco expresivas, siempre están como tristes. Y lo que apagadas. son fogosos, doctor, que son, por ejemplo, aquí en el set, aquí hay un señor que es fogoso y se mueve y habla mucho. Ay, perdón, estoy hablando de mí. Esa gente normalmente, la tendencia que tiene desde el punto de vista de evidencia científica, no de que a mí se me ocurrió. Usted, yo sé que es un hombre que no se le ocurren muchas cosas, usted es un investigador. La tendencia de la gente que son así fogosos, ¿cuál es? ¿Hacer hipotensión, normotenso o hipertenso? O a curarle la hipotensión al otro porque hace que uno se le ve la presión. Vamos a ver, doctor. No, la tendencia de las personas como estresadas. tendencia, un hombre sano. Las personas estresadas. Hermoso, además. Sí, que en principio puede no tener esa repercusión, pero en la medida en que esa persona se va estresando, que va acelerado, puede ser una persona que probablemente tiene una tendencia. Yo puedo terminar entonces siendo hipertenso. Sí, claro. Doctor, ¿cuáles otras condiciones pueden ser causa de hipotensión, que es el tema que hoy tratamos? Presión baja como un peligro. Usted ha hablado de los niños, por ejemplo, la gente que tiene situaciones de diarrea, de vómito. ¿Cómo es eso que le puede la presión bajar porque están botando líquido por arriba o por abajo? Yo no entiendo. Porque la presión arterial depende fundamentalmente de dos elementos
fundamentales. Uno es el volumen circulante, es decir, la cantidad de sangre o de líquido que hay en el cuerpo, ¿verdad? Pero en Exacto, este caso, una cantidad determinada, 5 litros, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Y eso asociado a la resistencia que tienen los vasos, por eso se dice que el volumen total de Eso es física. Eso es física, sí. Doctor, Multiplicado. este país, el que sale bachiller es un sexto que tiene de la sí, primaria. sí, Explíquele bien eso para que No, la no, gente eso lo es entienda. fundamental. Eso es lo que yo siempre O sea, digo. 5 litros debe tener el ser humano. Si No. está anémico, eso puede también... Anémicos también, porque aunque puede aumentar el volumen, pero puede asociarse con hipotensión, Ok, entonces, porque faltan otros elementos. una gente con diarrea y con vómito, usted dice que puede terminar chocado Sí. y hasta muerto. Claro. Entonces, hipotenso. Hipotenso. Explíquelo por qué. Porque tú disminuyes el volumen circulante, entonces se entran en juego una serie de mecanismos compensatorios, en principio, llamémosles así, para tratar de mantener al organismo con una presión adecuada, de que los tejidos reciban no solamente sangre, sino el contenido que lleva esa sangre, que es el oxígeno y los nutrientes. Si hay un defecto importante de esa perfusión, los tejidos y los órganos comienzan a fallar. Uno de los primeros órganos que comienza a cerrarse un poco es el riñón. Entonces el riñón, por la vasoconstricción, es decir, los vasos cierran para que el volumen vaya a los órganos más vitales, corazón, cerebro, pulmón. ¿Qué peligro Entonces, representa eso, doctor? eso Que representa- que el riñón no reciba sangre. no recibe sangre, entonces comienza a retener sustancias que son tóxicas para el organismo, se comienzan a activar una serie de mecanismos que es un círculo vicioso, va empeorando y llega un momento que ya se hace irreversible, que aunque tú trates de reponer el volumen, ya los cambios que se han producido en el organismo, en esos vasos que se apretaron, van a llegar un momento, por todos los trastornos que se asocian a nivel de los tejidos, de que ya, aunque le aporte la cantidad de líquido, en el caso de los antibióticos, ya no hay respuesta. O sea, que se puede dar un daño que puede ser entonces no ser reversible. No se reversible. La creatinina la tengo alta, me dice una señora a través de redes sociales. ¿Qué relación puede tener o no? ¿Tiene alguna relación, por ejemplo, una persona que tiene creatinina elevada y que es hipotenso? No necesariamente, No. no necesariamente, ahí debe haber una coincidencia. Lo primero que usted piensa cuando tiene creatinina elevada es, en primer lugar, que sus riñones no estén funcionando adecuadamente. Hay personas que por no tomar, a eso sí es importante, por no tomar líquidos suficientes, puede llegar a la consulta, sea un hospital o sea un consultorio, una oficina Doctor, privada. mire cómo yo Él ando. llegó con un botellón. Yo ando con toda el agua que me toca en el día. Ya yo lo vi, ya yo lo vi. Hay Y que con tomarse, una sonda para hay que poderla tomarse botar de dos, inmediatamente. sí, Él como que sabía que usted le iba a dar las orejas de hoy. 2 a 3 litros de líquido diario, principalmente, fundamentalmente agua, Sí. porque eso es bueno para mantener la función del riñón, de tal manera que muchas veces los pacientes vienen y tienen una creatinina, un nivel de creatinina ligeramente elevado, y tú, por ejemplo, tienes que hacer un procedimiento que va a usar contraste, que puede contribuir al daño del riñón. Eso es para pintar el órgano, ¿verdad? Exacto. Lo que le Y ponen a uno por las venas. Correcto. Sí. Y entonces tú le dices al paciente, tiene que tomar más líquido. Ah, sí, yo estoy tomando poco líquido. Entonces, pocos días después, unos días después, una semana, tú ves que el paciente mejora esos niveles de creatinina y se normaliza. Porque en un país como este, sobre todo, donde hace calor, si usted no toma líquido suficiente, se va a deshidratar. Entonces, eso es muy importante. Claro, hay que ver si esa persona tiene algún otro trastorno, porque puede tener presión baja, por ejemplo. Hay una condición que es la insuficiencia cardíaca, que también se asocia con una disminución del aporte de volumen a los tejidos, que generalmente vamos a encontrar, la gran mayoría de esos pacientes, dependiendo de la gravedad del caso, van a tener hipotensión arterial. El elemento que sí es malo, porque entonces tú te atas de manos para usar algunos medicamentos que lo pueden mejorar al paciente. Y eso se debe al deterioro que ya tiene su corazón para aportar suficiente volumen. Nosotros tenemos hoy, hablando con el doctor Ángel González Medina, el tema de la presión baja o la hipotensión arterial, como decimos los médicos. De forma resumida, doctor, ¿cuáles son las causas? Usted acaba de mencionar que el corazón enfermo, como insuficiente, no envía, no trabaja de forma suficiente, pero ha mencionado también varias. ¿Pudiera usted resumir las principales causas de presión baja en la población? Perfecto. La insuficiencia cardíaca, otras condiciones cardíacas como las arritmias, algunas enfermedades valvulares, porque no puede salir el volumen de sangre hacia afuera, hacia el resto de los tejidos. La pacientes que están tomando, por ejemplo, medicamentos para reducir la presión, a veces están sobredosificados y
Se pasaron de medicamentos. Se pasaron de la cantidad que tiene que tomar y entonces la presión tiende a bajar. Los estados de deshidratación, diarrea, vómitos, las hemorragias. Todos los agudos. Los agudos, exacto. Ahora, ¿Y en los ese periodos mismo sentido, menstruales abundantes, doctor? Puede asociarse. llevar anemia, Puede ¿no? asociarse, sí, porque entonces se asocia con anemia, entonces va a tener hipotensión arterial. Hablé del hipotiroidismo y otras condiciones donde ya, por ejemplo, heridas de bala, donde hay un gran sangrado digestivo. ahora, Inclusive, doctor, hay una causa que no se ha mencionado. Por ejemplo, en el caso del dengue, la persona no está perdiendo sangre por ningún lado. Sí. Sin embargo, hacen una hipotensión severa que lo mata. eso, ¿Qué eso pasa? es un shock distributivo. Pero está Porque el perdiendo volumen- muchísimo líquido. No porque- está perdiendo exacto, sangre, pero porque la el sangre volumen- tiene Pero dos que lo componentes, ¿no? explique. Explique lo que pasa. Porque el volumen, que la población lo comprenda. Lo que pasa en esos pacientes es, por eso el dengue hemorrágico sobre todo, se le llama así, ¿verdad? Porque estos pacientes van a tener tendencia a sangrar hacia adentro en algunos órganos, pero sobre todo porque el líquido se va distribuyendo a un tercer compartimiento, por esa respuesta de que como se va produciendo, en este caso, en vez de constricción de los vasos, vasodilatación. Y entonces hay un aumento de la permeabilidad de los vasos y el líquido sale a un tercer compartimiento. Yo soy traductor. Y eso hace que, indudablemente, es como pasa en el shock séptico, lo mismo. El líquido se va a acumular, entonces después aparece edema. Profe, El paciente en estado de shock. déjeme traducirle, porque lo que yo hago aquí es educar a la población y ustedes también, pero la gente de a pie no entendió eso. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos dentro de las venas, no solamente de las venas, también hay otras que se llaman arterias, pero la gente entiende las venas. Sucede que cuando se da ese estado, en el caso del dengue, pues la tendencia es a que en lugar de que la vena se apriete para empujar la sangre, lo que hace es que se dilata, se abomba. Y al abombarse, entonces, y al quedarse un poco inactiva, se escapa de dentro de esa tubería líquido, porque la sangre tiene dos componentes, uno que es líquido y otro que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y entonces eso que se escapa hacia los músculos, hacia los tejidos, entonces provoca que esa persona, teniendo todo el líquido, pero no en el lugar correspondiente, se choque y se muera. Así es. Cátedra Médica, porque la salud merece